Eliseo fue un hombre común, nacido en el seno de una familia trabajadora en Abel Mehola, una región rural del Valle del Jordán. Su nombre, que significa Dios es salvación, no era aún conocido fuera de su entorno. Era hijo de Safat, un agricultor acomodado que poseía tierras fértiles, y desde joven aprendió a trabajar con las manos, a arar la tierra, a respetar el ritmo del campo y a reconocer las señales del cielo. No hubo prodigios en su infancia, no hubo visiones ni voces celestiales. Era un joven diligente, atento, firme en sus convicciones. Nadie hubiera imaginado que sería él quien heredaría el ministerio del más grande profeta de su tiempo, Elías, el hombre de fuego. Pero Dios ya había puesto sus ojos en Eliseo, porque a veces el cielo elige a los sencillos para cumplir lo extraordinario. Elías, guiado por Dios, bajó de las montañas y caminó hasta el campo donde Eliseo araba con 12 yuntas de bueyes. Allí, entre el sudor del trabajo y el polvo del arado, ocurrió algo inesperado. El profeta se acercó sin decir palabra y echó sobre Eliseo su manto. No fue un gesto casual, era una declaración profética. El manto era símbolo de autoridad espiritual, de llamado divino, de transferencia de poder. Era el principio de un destino que cambiaría la vida de Eliseo para siempre. Si este contenido te está atrapando, no olvides suscribirte al canal, dejar tu poderoso like y comentar abajo. Así este mensaje puede llegar a más corazones sedientos de verdad. Eliseo entendió de inmediato lo que significaba. No pidió señales, no pidió explicaciones, solo pidió despedirse de su familia. Y luego, con determinación, sacrificó sus bueyes, usó el arado como leña, cocinó la carne y la repartió entre su gente. Fue un acto simbólico y definitivo. No habría vuelta atrás. Renunció a su antigua vida, quemó los puentes y partió en pos de Elías, convirtiéndose en su servidor, su discípulo, su sombra. Desde ese momento, Eliseo comenzó un camino de preparación. No hubo milagros aún. Su formación no fue pública ni espectacular. Sirvió a Elías con humildad, observando, escuchando, aprendiendo. Viajaron juntos por aldeas y montañas, enfrentaron reyes y sequías, fueron testigos de la fidelidad de Dios en los días más oscuros de Israel. Eliseo no tenía prisa. Sabía que el llamado era real, pero también que los tiempos de Dios no se aceleran por impaciencia humana. Durante años permaneció a la sombra de Elías, mientras en su interior crecía la convicción, la fe, la preparación espiritual. Su maestro era un hombre de carácter firme, a veces impredecible, pero Eliseo aprendió a discernir su espíritu, a conocer la voz de Dios a través de la experiencia. Con el tiempo, los demás profetas comenzaron a notar algo en Eliseo. No solo era el servidor de Elías, algo en su porte, en su silencio, en su mirada, anunciaba que estaba siendo formado para algo grande. Pero Eliseo no buscaba reconocimiento. Su propósito no era la fama, sino la fidelidad. Sabía que el poder de Dios no se hereda como una posición, sino que se recibe como una gracia. Y entonces llegó el momento que cambiaría su historia para siempre. Elías, sabiendo que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin, comenzó un viaje hacia Betel, Jericó y finalmente al Jordán. Eliseo lo siguió sin apartarse. En cada parada, los profetas locales advertían a Eliseo: «¿Sabes que hoy el Señor quitará a tu maestro de ti?» Y Eliseo respondía con firmeza: «Sí, lo sé, callad». Era un momento solemne. Elías no le pedía que lo siguiera, pero Eliseo no se detenía. Su lealtad era absoluta, no por insistencia, sino por convicción. A orillas del Jordán, Elías tomó su manto, golpeó las aguas, y el río se abrió en dos. Ambos cruzaron en seco. Eliseo estaba cruzando no solo un río, sino el umbral entre su pasado y su destino. Al otro lado, Elías se volvió hacia él y preguntó: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de ti». Eliseo no dudó. No pidió riquezas, ni autoridad política, ni venganza contra sus enemigos. Dijo con claridad: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Era una petición audaz.
No buscaba ser igual que su maestro, sino recibir aún más para servir con mayor entrega. Elías le respondió: «Cosa difícil has pedido. Si me ves cuando sea quitado de ti, te será concedido». Y mientras caminaban y hablaban, un carro de fuego con caballos de fuego los separó, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo, viendo todo, clamó con el corazón quebrantado: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Rasgó sus vestidos en señal de duelo, pero recogió el manto que había caído de su maestro. Era el mismo manto, pero ahora no era símbolo de un llamado futuro. Era señal de que el tiempo había llegado. Eliseo estaba solo. El discípulo se había convertido en profeta, y el mundo pronto conocería al hombre que sería instrumento del poder de Dios como pocos lo habían sido antes. El manto de Elías yacía en el suelo, envuelto aún en la brisa que dejaba el torbellino celestial. Eliseo lo tomó con ambas manos. Era el mismo manto que años atrás había sido arrojado sobre sus hombros en el campo, pero ahora pesaba distinto. Pesaba con la responsabilidad del llamado, con la ausencia del maestro, con la carga de representar la voz de Dios ante una nación extraviada. Se volvió hacia el Jordán. Frente a él, el río había vuelto a su cauce. Los profetas de Jericó observaban desde lejos, esperando, quizás dudando. Eliseo se acercó a la orilla, enrolló el manto de Elías y golpeó las aguas, diciendo en voz firme: «¿Dónde está el Dios de Elías?». Y el río se partió una vez más. La respuesta fue inmediata, no solo en las aguas divididas, sino en el corazón de los que lo observaban. Los hijos de los profetas que estaban en Jericó exclamaron: «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo». Ya no era más un servidor. Ahora era el hombre a través del cual Dios hablaría, actuaría, corregiría y sanaría. El ministerio profético de Eliseo había comenzado. Al llegar a Jericó, la gente del lugar se le acercó con un problema. La ciudad era hermosa, pero sus aguas estaban contaminadas y la tierra estéril. Eliseo, con serenidad, pidió un cuenco nuevo y lo llenó de sal. Luego fue hasta el manantial de las aguas y derramó la sal diciendo: «Así dice el Señor, yo sané estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad en ellas». Y así fue. Desde aquel día, el agua quedó purificada. Este milagro no fue grandioso en apariencia, pero sí profundo en significado. Era una señal de que Eliseo no venía solo con palabras, sino con autoridad. Que el poder de Dios no se había ido con Elías, sino que seguía presente, actuando por medio de quien él había escogido. Poco después, Eliseo subió a Betel, pero allí encontró el otro rostro de su nación, el desprecio y la burla. Un grupo de muchachos salió del pueblo y, con arrogancia, se mofaron de él diciendo: «Sube, calvo, sube». No solo era un insulto personal, era una burla al acto sobrenatural que había llevado a Elías al cielo. Estaban rechazando la obra de Dios. Eliseo los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces 2 osos salieron del bosque y atacaron a los burladores, causando gran temor en los que presenciaron el hecho. Este acontecimiento no fue solo castigo, fue una advertencia. La misma voz profética que sanaba también podía juzgar. El Dios de Israel no era un ídolo pasivo, era un Dios vivo, que no toleraba la irreverencia. Eliseo continuó su recorrido. Subió al monte Carmelo y luego regresó a Samaria, el centro del reino del norte. Allí comenzó a hacerse notar en los círculos de poder, aunque no buscaba honores. Su presencia causaba incomodidad en los reyes, pues hablaba con verdad en tiempos de idolatría. Aún así, su fama comenzó a crecer. Ya no era el que servía a Elías, sino el varón de Dios. Pasaron los meses, y en Israel se avecinaban tiempos de guerra. El rey Joram, hijo de Acab, quiso recuperar el control sobre Moab, que se había rebelado. Para ello, se alió con el rey de Judá, Josafat, y el rey de Edom. Juntos emprendieron campaña, pero pronto se encontraron sin agua en el desierto. Desesperados, buscaron al profeta.
Josafat preguntó si había allí algún profeta del Señor, y uno de los siervos respondió: «Está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías». La reputación de Eliseo le precedía. Cuando fue llevado ante los reyes, no disimuló su desdén hacia Joram, por ser hijo de Acab y Jezabel. Le dijo: «Si no fuera por respeto a Josafat, no te miraría siquiera». Pero accedió a buscar palabra del Señor. Pidió que trajeran un tañedor, y mientras éste tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Profetizó que Dios llenaría el valle de agua sin que se viera viento ni lluvia. También les aseguró la victoria sobre Moab. Al día siguiente, el milagro se cumplió. El agua brotó por la mañana, llenó las zanjas del valle, y al reflejar el sol, pareció sangre ante los moabitas, que fueron engañados y derrotados. Eliseo no solo hablaba en nombre de Dios, él era instrumento de señales. A través de él, el cielo hablaba con claridad. Cada milagro era una revelación, cada juicio, una advertencia, cada sanidad, una promesa. El profeta caminaba entre reyes, aldeanos, siervos y soldados, y todos comenzaban a entender que Eliseo no era un eco de Elías. Era un nuevo instrumento en manos del mismo Dios. Pero apenas era el inicio. Aún quedaban muchas manifestaciones por venir, pues donde la fe escasea, Dios multiplica su gracia, y el profeta era ahora el canal por el cual esa gracia fluiría a toda una nación. En una aldea cercana, alejada del bullicio de los palacios y las campañas militares, vivía una mujer viuda con sus 2 hijos. Su esposo había sido uno de los profetas, un hombre temeroso de Dios, pero la muerte lo había arrebatado y había dejado tras de sí deudas impagas. Los acreedores, despiadados e impacientes, amenazaban con llevarse a sus hijos como esclavos para saldar lo que se les debía. La viuda, angustiada, acudió a Eliseo. Su voz temblaba mientras hablaba. «Tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que él temía al Señor. Pero el acreedor ha venido para tomar a mis 2 hijos por esclavos». Eliseo la miró con compasión. No tenía riquezas, pero lo que poseía era más poderoso. Le preguntó: «¿Qué tienes en casa?». La mujer respondió: «Nada, solo una vasija de aceite». Entonces, Eliseo le dio instrucciones inusuales. Debía salir y pedir prestadas muchas vasijas vacías a sus vecinos, no pocas, sino todas las que pudiera reunir. Luego, debía entrar en su casa, cerrar la puerta y comenzar a llenar aquellas vasijas con el poco aceite que tenía. Era una orden que desafiaba la lógica, pero exigía obediencia y fe. La mujer no dudó. Reunió vasijas, muchas. Entró con sus hijos, cerró la puerta como le fue dicho y comenzó a verter aceite. Lo asombroso sucedió. El aceite fluía sin cesar. Llenó una vasija, luego otra y otra más. Cada recipiente se llenaba y el aceite no se detenía. Solo cuando su hijo le dijo: «Ya no hay más vasijas», el aceite cesó. Con los ojos abiertos por el asombro, la mujer volvió a Eliseo y le contó lo que había pasado. Él le dijo: «Ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos vivan del resto». Lo que había comenzado como un acto de desesperación se convirtió en una historia de provisión divina. Este milagro no fue realizado en público ni tuvo testigos numerosos, pero su poder fue igual de profundo. Era el testimonio de que el Dios de Israel no era solo el Dios de los reyes y de las batallas, sino también el Dios de los que sufren en silencio, de las viudas sin nombre, de los hijos en riesgo, del humilde que clama por ayuda. Eliseo siguió su camino, y en su recorrido llegó a Sunem, una ciudad al norte. Allí vivía una mujer distinguida y rica, que al ver al profeta pasar con frecuencia por su casa, lo invitó a comer. Con el tiempo, ella y su esposo decidieron construirle un pequeño aposento en la azotea, amueblado con una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Lo hicieron sin esperar recompensa, solo por amor a Dios. Eliseo, agradecido, quiso bendecirla. Llamó a su siervo Gehazi y le preguntó qué podía hacer por ella. Hablar al rey, al general, ofrecer ayuda.
Pero la mujer solo respondió: yo habito en medio de mi pueblo, dando a entender que no necesitaba nada. Entonces, Gehazi reveló algo. Ella no tenía hijos, y su esposo era anciano. Eliseo la mandó llamar. Cuando la mujer se detuvo en la puerta del cuarto, el profeta le dijo: el año próximo, por este tiempo, abrazarás un hijo. Ella, conmovida y temerosa, pidió que no se le hicieran falsas esperanzas. Pero la palabra fue fiel. Al año siguiente, tuvo un hijo. La bendición fue grande, pero también la prueba. Cuando el niño creció, un día fue al campo con su padre, y allí se quejó de un fuerte dolor de cabeza. Lo llevaron a su madre, y mientras lo tenía en brazos, murió. La mujer no lloró, no gritó. Lo colocó en la cama del profeta, cerró la puerta, y montó su asno rumbo al Carmelo, donde Eliseo se encontraba. Cuando el profeta la vio venir desde lejos, envió a Gehazi a su encuentro, pero ella solo quería hablar con Eliseo. Al llegar, se arrojó a sus pies y le dijo: ¿acaso te pedí un hijo, mi señor? ¿No te dije que no me engañaras? Eliseo comprendió la gravedad. Dio a Gehazi su bastón y le ordenó correr a la casa, poner el bastón sobre el rostro del niño. Pero la mujer no se movería sin él. Eliseo la acompañó. Al llegar, el niño yacía muerto. Eliseo entró solo, cerró la puerta, oró y se tendió sobre el niño. Puso su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos. El cuerpo del niño se calentó. Eliseo se levantó, caminó por la habitación, volvió a acostarse sobre el niño. Entonces, el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. El milagro fue completo. La vida había vuelto. Eliseo llamó a la madre, y ella, al ver a su hijo vivo, cayó a sus pies en reverencia y gratitud. El profeta no solo era testigo del poder divino, era su instrumento. Donde había muerte, traía vida; donde había escasez, multiplicación; donde había angustia, consuelo. Eliseo se convertía, paso a paso, en la viva prueba de que Dios no se había olvidado de su pueblo. Eliseo continuó viajando por las tierras de Israel. El tiempo pasaba, pero su labor no cesaba. En cada aldea, en cada camino, la gente comenzaba a conocer su nombre, no por riquezas ni por discursos elocuentes, sino por las obras que lo seguían. Era un profeta diferente, un siervo que caminaba entre el pueblo, que escuchaba, que veía las necesidades y las enfrentaba con fe y obediencia. Un día, en medio de una gran hambruna en la región, Eliseo regresó a Gilgal. Allí se encontraba con los hijos de los profetas, los hombres que se habían reunido a su alrededor para aprender, para seguir las enseñanzas del Dios verdadero. Había decenas de ellos, hambrientos pero fieles, decididos a perseverar. Eliseo pidió que se preparara un guiso en una gran olla. Uno de los jóvenes fue al campo en busca de ingredientes y encontró una planta silvestre con calabazas salvajes. Sin saber que eran venenosas, las cortó, las llevó al campamento y las echó en la olla sin consultar. Pronto, todos se sirvieron y comenzaron a comer. Pero apenas probaron el alimento, gritaron alarmados: «¡Varón de Dios, hay muerte en la olla!». Eliseo no se alteró, con calma, pidió un poco de harina y la echó en la olla. Luego dijo: «Sírvanlo a la gente para que coma», y así lo hicieron. Contra toda lógica, contra el miedo que se había extendido por el grupo, el guiso se volvió seguro. Nadie enfermó, nadie murió. Dios había transformado el peligro en sustento. Poco después, llegó un hombre de Baal Salisa trayendo una ofrenda: 20 panes de cebada y espigas nuevas de trigo. Era poco, sobre todo para la cantidad de personas presentes. Pero Eliseo dijo: «Dáselos a la gente para que coman». Su criado lo miró confundido: «¿Cómo voy a poner esto delante de 100 hombres?» Pero Eliseo repitió con convicción: «Dáselo a la gente para que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará». Y así fue. Los hombres comieron, y cuando terminaron, había alimento de sobra. El milagro de la multiplicación no era nuevo para Dios.
pero ahora se manifestaba a través de Eliseo, quien seguía extendiendo la misericordia divina sobre un pueblo necesitado. En otra ocasión llegó a Eliseo un hombre angustiado. Era Naamán, comandante del ejército del rey de Siria, un hombre respetado, fuerte, valeroso, pero leproso. Su piel estaba marcada por la enfermedad, su futuro por la desesperanza. Había oído que en Israel había un profeta con poder, y así, por recomendación de una joven esclava israelita, emprendió el viaje, llevando consigo oro, plata y vestidos finos como ofrenda. Naamán llegó con todo su séquito a la casa de Eliseo. Esperaba ser recibido con honor, que el profeta saliera, orara en voz alta, hiciera gestos solemnes. Pero Eliseo ni siquiera salió. Enviando a su siervo, le dio un mensaje sencillo: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada». Naamán se indignó. ¿El Jordán, un río sucio comparado con los de Siria? ¿Ni siquiera un recibimiento digno? Lleno de orgullo, estuvo a punto de marcharse. Pero sus siervos lo convencieron. «Si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Por qué no hacer esto tan simple?». Naamán cedió, bajó al río Jordán, se sumergió 1 vez, 2, 3, hasta 7 veces, y cuando emergió por última vez, su piel estaba limpia, suave como la de un niño. El leproso había sido sanado, no por el agua, sino por la obediencia, por la fe, por la intervención del Dios de Israel. Volvió con Eliseo, esta vez con humildad. Quiso ofrecerle regalos, pero el profeta no aceptó nada. «Vive el Señor, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré». Naamán insistió, pero Eliseo permaneció firme. La obra no era de hombres, sino de Dios. Naamán regresó a Siria, transformado no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Reconoció al Dios de Israel como el único Dios verdadero. Y aunque pidió llevarse tierra de Israel para adorar sobre ella, también pidió perdón por su futuro deber de acompañar al rey de Siria a templos paganos. Eliseo lo despidió en paz. Sin embargo, mientras el extranjero se alejaba, alguien más estaba atento. Gehazi, el siervo de Eliseo, había observado todo. Dentro de él, la avaricia comenzaba a formarse, silenciosa, peligrosa. No entendía por qué su maestro no había aceptado los tesoros de Naamán, y esa duda, ese deseo oculto, plantaría la semilla de la tragedia. Pero eso sería más adelante. Por ahora, Eliseo se mantenía firme, siendo instrumento de milagros, guía del pueblo y testimonio viviente del poder de Dios. En cada escena, en cada corazón tocado, la mano divina se hacía visible. El profeta no era el centro, solo el canal, y su caminar no había terminado. La historia de Eliseo no solo estuvo marcada por milagros y sanidades, también fue testigo de pruebas internas, de decisiones humanas que revelaban los corazones. Una de esas pruebas surgió dentro de su propia casa, en la figura de su siervo Gehazi. Después del milagro que sanó a Naamán, Eliseo regresó a su vida habitual. Pero Gehazi no podía olvidar los tesoros que el general sirio había traído. Mientras barría el patio o servía el agua, su mente volvía una y otra vez a los lingotes de plata, a los vestidos finos, al oro reluciente. ¿Por qué no aceptarlos? ¿Qué mal habría en recibir una recompensa? ¿No era justo después de semejante milagro? La avaricia lo fue dominando, hasta que un día, ya incapaz de resistirse, corrió tras el carruaje de Naamán. Lo alcanzó en el camino, jadeando, con la mentira ya formada en sus labios. Cuando el sirio lo vio, detuvo los caballos con preocupación. «¿Todo está bien?», preguntó. Gehazi respondió con voz agitada, pero firme: «Mi señor me ha enviado a decirte que han llegado a casa 2 jóvenes profetas de la región montañosa de Efraín. Por favor, dales un talento de plata y 2 mudas de ropa». Naamán, agradecido y generoso, no solo accedió,
sino que insistió en darle 2 talentos de plata, cada uno en bolsas separadas, y 2 mudas de ropa. Incluso envió a 2 de sus siervos para que ayudaran a Geasí a llevar el botín de regreso. Al acercarse a la casa, el siervo ocultó los bienes, despidió a los hombres y entró como si nada hubiera ocurrido. Pero Eliseo, el profeta de Dios, no era un hombre ciego. Había aprendido a ver más allá de lo visible. Cuando Geasí volvió a su lado, él lo miró en silencio por unos segundos. Luego preguntó: ¿Dónde has estado, Geasí? El siervo respondió sin titubeos: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces, con voz serena pero firme, Eliseo dijo: ¿No estaba mi corazón contigo cuando el hombre descendió de su carro para encontrarte? ¿Es este el momento de tomar plata y ropa, y también olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Las palabras cayeron como piedras sobre el pecho de Gehazi. Supo que había sido descubierto. Ya no había escape. Eliseo continuó: La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y al instante, la piel de Gehazi se tornó blanca, marcada por la lepra. Salió de la presencia del profeta, humillado, transformado por su propia codicia. Aquella enfermedad, que había sido quitada a un extranjero por obediencia, ahora caía sobre un siervo por su mentira. La casa de Eliseo quedó en silencio tras ese episodio. El profeta no pronunció más palabras ese día. Observó el cielo y oró en su interior. Sabía que la justicia divina era perfecta, pero aún dolía ver caer a alguien tan cercano. Geasí había elegido su camino, pero la obra debía continuar. Eliseo sabía que los caminos de Dios seguían su curso, que la fidelidad debía mantenerse. Las fallas de otros no podían frenar la misión. Y así volvió a levantarse con el amanecer, dispuesto a caminar otra jornada más, a escuchar otra necesidad, a extender una vez más el manto de gracia que le había sido entregado. Porque los errores de los hombres no detienen los propósitos de Dios. Los días de Eliseo transcurrían en medio de señales y palabras proféticas, pero también de amenazas constantes. La fama del profeta había crecido no solo entre los israelitas, sino también entre los reinos vecinos. El rey de Siria, en particular, se veía frustrado una y otra vez por los fracasos de sus planes militares y llegó a sospechar de traición entre sus propios hombres. ¿Quién de los nuestros informa al rey de Israel sobre nuestros movimientos?, interrogó con dureza en su cámara de guerra. Uno de sus oficiales se adelantó y respondió: No es ningún traidor, mi señor. Es el profeta Eliseo, que está en Israel. Él revela al rey de Israel hasta lo que hablas en tu alcoba. Ante esa revelación, el rey decidió capturar al profeta. Envió una gran cantidad de tropas, caballos y carros durante la noche, y rodeó la ciudad de Dotán, donde Eliseo se hospedaba. Al amanecer, el siervo de Eliseo salió, y al ver el ejército rodeando la ciudad, se llenó de temor. Corrió de regreso a su maestro con el rostro pálido y el corazón palpitando. «¡Ay, señor mío! ¿Qué haremos?» Pero Eliseo, tranquilo, no se dejó perturbar. Miró a su joven siervo y pronunció palabras que resonarían a lo largo de la historia. «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». El siervo, confundido, miraba a su alrededor y solo veía enemigos. Entonces Eliseo oró: «Oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea». Y en ese momento, como si un velo fuera quitado de sus ojos, el siervo vio. Los montes que rodeaban Dotán estaban llenos de caballos y carros de fuego, el ejército celestial de Dios, invisible al ojo humano, pero presente y poderoso. Los enemigos, aún sin saber que estaban superados en número por lo sobrenatural, comenzaron a avanzar hacia la ciudad. Eliseo volvió a orar: «Señor, hiérelos con ceguera». Y así ocurrió. De pronto, los soldados sirios no podían ver. Avanzaban desorientados, sin saber hacia dónde iban. Eliseo salió a su encuentro y les habló: «Este no es el camino, ni esta la ciudad. Venid en pos de mí,
y os guiaré al hombre que buscáis. Sin que ellos supieran, el mismo hombre que buscaban los conducía por el camino. Eliseo los llevó hasta Samaria, donde estaba el rey de Israel. Allí, cuando llegaron al centro de la ciudad, Eliseo oró de nuevo: Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean. Y sus ojos fueron abiertos. Se hallaron rodeados por los soldados israelitas, indefensos y completamente a merced del enemigo. El rey de Israel, sorprendido y eufórico, preguntó: ¿Los mataré, padre mío? ¿Los mataré? Pero Eliseo respondió con sabiduría: ¿Acaso matas tú a los que tomas cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y luego regresen a su señor. Se preparó un gran banquete, y los enemigos comieron y bebieron. Luego fueron despedidos en paz. Desde aquel día, los sirios no volvieron a enviar bandas armadas contra Israel por un buen tiempo. El poder de Dios no solo se manifestó en la guerra, sino también en la misericordia. Eliseo mostró que la victoria no siempre se encuentra en la espada, sino en la obediencia a lo alto. En medio de la tensión política, Dios daba lecciones espirituales. El siervo, aún impresionado por lo que había visto, comprendió que los ojos espirituales pueden revelar más que cualquier mirada terrenal. La verdadera protección no venía de las murallas ni de los ejércitos humanos, sino del favor divino. Y Eliseo continuó su caminar, sabiendo que, aunque fuera perseguido, nunca estaría solo. Porque donde él pisaba, pisaban también los carros de fuego del cielo. La tierra de Israel cayó en tiempos oscuros. Una gran hambruna golpeó Samaria, la capital del reino del norte. La ciudad estaba sitiada por el ejército sirio, que había regresado con fuerza y rodeado sus muros, impidiendo toda entrada o salida. Con el paso de los días, el alimento comenzó a escasear. Luego, simplemente desapareció. Los precios subieron hasta niveles insoportables. Un día se vendía la cabeza de un asno por 80 piezas de plata. Y aún más grotesco, los relatos hablaban de madres que, desesperadas, se habían vuelto contra sus propios hijos. La desesperación reinaba en las calles, y el silencio de Dios parecía una losa sobre el pueblo. El rey de Israel, al recorrer los muros de la ciudad, escuchó el clamor de una mujer que le suplicaba justicia. Cuando oyó su historia, rasgó sus vestidos en señal de duelo. Pero en vez de volverse al Señor, descargó su ira contra Eliseo. Juró que la cabeza del profeta no quedaría sobre sus hombros por mucho más tiempo. Envió un mensajero con la orden de ejecutarlo, pero Eliseo, siempre atento a la voz de Dios, ya lo sabía. Cuando el emisario llegó, lo enfrentó con palabras que cortaban más que una espada. ¿Es esta la palabra del rey, que ha de caer sobre mí por causa de la calamidad? Escuchad la palabra del Señor: mañana, a esta hora, se venderá comida en abundancia en la puerta de Samaria. Los que lo rodeaban apenas podían creerlo. Un oficial del rey, que estaba a su lado, se burló. Aunque el Señor abriera ventanas en el cielo, ¿podría suceder esto? Eliseo lo miró con seriedad y respondió: lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Esa noche, mientras Samaria dormía en la angustia, en las afueras de la ciudad, se encontraban 4 leprosos, marginados, rechazados por la sociedad, vivían entre la desesperanza y la resignación. Pero esa noche decidieron arriesgarse. Si nos quedamos aquí, moriremos de hambre, dijo uno de ellos. Si vamos a la ciudad, también moriremos. Vayamos al campamento sirio. Si nos perdonan la vida, viviremos. Si nos matan, ya estamos perdidos. Y emprendieron la marcha. Cuando llegaron al campamento enemigo, lo hallaron completamente vacío. No había ni un soldado, ni un caballo, ni una tienda vigilada. Solo comida, armas, oro, ropas y silencio. Porque el Señor había hecho que el ejército sirio escuchara un estruendo de carros y caballos, como de un gran ejército, y huyeron en medio de la noche, creyendo que Israel había contratado refuerzos. Los leprosos comieron, bebieron,
tomaron riquezas y se escondieron. Pero entonces uno de ellos habló con remordimiento. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas noticias, y nosotros callamos. Regresaron a la ciudad y dieron la noticia. Al principio, los centinelas dudaron. El rey pensó que era una trampa, pero finalmente envió mensajeros, quienes confirmaron que el campamento estaba abandonado y los sirios habían huido dejando todo atrás. Entonces, las puertas de Samaria se abrieron y el pueblo salió corriendo hacia el campamento enemigo. Se vendió comida en abundancia, tal como Eliseo había dicho. El oficial incrédulo fue puesto a vigilar la puerta, y en medio de la multitud que empujaba con desesperación, fue atropellado y murió. Vio la abundancia, pero no comió de ella, tal como el profeta había anunciado. Una vez más, la palabra de Eliseo, y por ende la palabra del Señor, se cumplió sin falla. En medio de la miseria, el cielo no olvidó al pueblo. Usó a los que nadie quería, a 4 hombres rechazados por la sociedad, para traer la noticia de salvación. Y Eliseo, el profeta del Altísimo, contempló el cumplimiento de su mensaje. No se alegró por la caída del incrédulo, sino por la fidelidad del Dios que nunca abandona, aun cuando todo parece perdido. Desde su habitación, quizá con la vista fija en el cielo despejado, sabía que el mismo Dios que enviaba fuego desde lo alto, también podía abrir puertas en tiempos de hambre. Los años habían pasado. Eliseo, el profeta de Dios, se había hecho mayor. Las huellas de una vida entregada a la causa divina marcaban su rostro, su andar, su respiración. Había visto reyes subir y caer, milagros cumplirse, ciudades ser salvadas y hombres endurecer su corazón. Pero nunca se apartó del llamado que un día lo encontró, mientras araba la tierra con 12 yuntas de bueyes. Ahora se hallaba postrado en cama. La enfermedad lo había alcanzado, no como castigo, sino como parte natural de la vida. Los días del profeta en la tierra se acortaban, pero su voz seguía viva, y el eco de sus profecías resonaba aún en los rincones de Israel. Enterado de su estado, el rey Joás, hijo de Joacás, vino a visitarlo. Aunque no era un hombre recto ni fiel a los caminos del Señor, había oído hablar de los prodigios que Dios había hecho a través de Eliseo. Cuando entró en la habitación, sus ojos se llenaron de lágrimas. Padre mío, clamó, carro de Israel y su gente de a caballo. Usó las mismas palabras que Eliseo había pronunciado cuando Elías fue arrebatado al cielo. Era una expresión de honor, de respeto, de reconocimiento al verdadero poder espiritual de Israel. Porque Eliseo no era solo un hombre, era el guardián del vínculo entre Dios y su pueblo, la fuerza que, invisible, sostenía al reino. Eliseo, debilitado pero lúcido, le pidió que tomara un arco y flechas. «Pon tu mano sobre el arco», le dijo. Joás obedeció, y entonces Eliseo colocó sus manos sobre las del rey. Era un gesto simbólico, la fuerza del profeta se uniría a la del rey, como señal de la bendición divina. «Abre la ventana hacia el oriente», ordenó Eliseo, «y dispara». La flecha voló en dirección a Siria, el enemigo constante de Israel. Entonces Eliseo declaró: «Flecha de salvación del Señor, flecha de salvación contra Siria. Herirás a los sirios en Afec hasta acabarlos». Luego, el profeta le indicó que tomara las flechas restantes y golpeara el suelo. Joás, confundido, golpeó 3 veces y se detuvo. Eliseo se enojó. «Debiste haber golpeado 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a Siria por completo. Pero ahora solo los vencerás 3 veces». El acto parecía sencillo, pero su significado era profundo. Joás había mostrado poca fe, poca pasión, poca visión. El poder estaba a su alcance, pero su falta de decisión limitaría la victoria de Israel. La lección era clara: cuando Dios abre una puerta, no se debe cruzar con tibieza, sino con determinación, con todo el corazón. Poco tiempo después, Eliseo murió. El profeta de los milagros, el siervo que caminó con Dios, partió de este mundo. Su cuerpo fue sepultado como el de cualquier otro hombre,
pero su legado quedó escrito en los anales celestiales. Y aún en su muerte, el poder de Dios no se apartó de él. Tiempo después, un grupo de hombres llevaba a enterrar a un difunto cuando vieron venir una banda de moabitas. Por temor, arrojaron el cuerpo del muerto en la tumba de Eliseo. Al tocar los huesos del profeta, el hombre revivió y se levantó sobre sus pies. El poder de Dios había estado tan presente en Eliseo que incluso sus restos fueron vehículo de vida. Era un testimonio final, un sello celestial sobre la vida de un hombre apartado para lo eterno. Así fue Eliseo, firme como la roca, silencioso como el viento que sopla sabiduría, fuerte como el fuego que cae del cielo, compasivo como el aceite que no se agota, y fiel hasta el último aliento. No se dejó vencer por la fama, ni por el poder, ni por la soledad. Caminó con Dios, habló en su nombre, y vio cumplirse cada palabra. Y aunque el profeta ya no estaba, su voz aún hablaba en los corazones, porque los siervos de Dios no desaparecen, solo cambian de morada. Su historia sigue viva en la memoria del cielo, y su ejemplo guía a los que aún caminan en esta tierra, buscando, como él, ser instrumentos del Altísimo. Tras la muerte de Eliseo, un silencio se posó sobre Israel. No era el silencio del olvido, sino el de la reflexión. Las ciudades aún hablaban de él, los ancianos recordaban sus señales, y los más jóvenes oían su nombre en las enseñanzas junto al fuego. Eliseo no fue rey, ni soldado, ni escriba. Sin embargo, su influencia había moldeado la historia de una nación. En los rincones de Samaria, aún quedaban viudas que vivían gracias al aceite que nunca se agotó. Familias enteras prosperaban por la palabra que había sido dada. Algunos recordaban cómo el agua fue sanada en Jericó, cómo el ejército sirio fue cegado y guiado con misericordia, y cómo el alimento fue multiplicado en tiempos de hambre. Cada acto de Eliseo era más que un milagro. Era una enseñanza, un llamado, una advertencia. Su vida fue un faro en medio de un pueblo que muchas veces se alejaba del Señor. Él no vivió buscando honra, ni riqueza, ni aprobación. Vivió para obedecer, para hablar, para guiar, y esa vida sencilla, firme y poderosa, dejó una huella profunda. El rey Joás, aún con el corazón dividido, meditaba en las últimas palabras del profeta. Las guerras contra Siria habían comenzado, y como Eliseo lo había dicho, Israel ganó 3 batallas, pero no más. La oportunidad que Dios le dio fue desaprovechada por la falta de fe. El rey entendió, aunque tarde, que no se puede tratar con tibieza la instrucción divina. Cada palabra de Dios trae consigo una puerta que se abre una sola vez, y cuando no se entra con decisión, se pierde para siempre. En los años siguientes, los enemigos de Israel volverían a fortalecerse, pero en medio de los conflictos, el pueblo aún encontraba consuelo en las historias del profeta. En las sinagogas y hogares, los relatos sobre Eliseo no solo se contaban por asombro, sino como ejemplos de fidelidad. Se enseñaba a los niños que la obediencia trae provisión, que la fe puede levantar a un hijo muerto, que la compasión es más fuerte que la espada, y que el poder de Dios no depende de títulos, sino de disposición. Algunos sacerdotes escribieron los hechos de Eliseo para que no se perdieran. Las generaciones futuras debían conocer la verdad, no para idolatrar al hombre, sino para recordar que Dios levanta siervos en cada época, que la fidelidad no necesita aplausos, ni la verdad necesita adornos. Eliseo había vivido apartado del bullicio del poder, y sin embargo fue más influyente que muchos reyes. Uno de los relatos más recordados era aquel del hombre que revivió al tocar sus huesos. Nadie olvidaba ese milagro. Se decía que Dios había puesto tanto de su presencia en el profeta, que ni la muerte pudo extinguirlo del todo. Su cuerpo ya no respiraba, pero su espíritu aún hablaba de esperanza y poder. Al pasar los años, cuando el reino cayó nuevamente en crisis, muchos se preguntaron qué habría dicho Eliseo.
Habría exhortado, llamado al arrepentimiento, rogado por misericordia. Sin embargo, sus palabras ya estaban dichas. Solo quedaba obedecer o ignorar, y el pueblo eligió como siempre. Unos pocos recordaron, la mayoría olvidó. Pero la historia no juzga por mayorías. La historia de Dios se escribe con los que permanecen fieles, aunque sean pocos. Y así, Eliseo quedó como uno de los más grandes profetas de Israel. Sin escribir libros, sin fundar dinastías, sin buscar gloria, solo obedeciendo. En los campos, entre los campesinos, se decía que Eliseo era el profeta que hablaba suave, pero con fuego en el alma. Que donde iba, Dios ya había llegado. Que cuando sus ojos se cerraban, el cielo abría caminos invisibles. Era el hombre que seguía a Elías, pero que caminaba su propio camino con firmeza. El tiempo no borró su historia, ni el olvido del pueblo, ni los años oscuros. Porque las vidas como la suya no dependen del recuerdo humano, sino de la voluntad divina. Eliseo fue sembrado como semilla en la tierra de Israel, y cada generación que escucha su historia cosecha sabiduría, fe, advertencia y consuelo. La historia de Eliseo no terminó con su muerte. Como una llama que se propaga aún después de extinguirse la fuente, su vida continuó encendiendo corazones, inspirando fe y ofreciendo dirección. No fue un hombre común, ni un profeta cualquiera. Fue un testimonio viviente del poder de Dios, obrando en medio de una nación inconstante. Muchos años después, cuando Israel vivía nuevas crisis, los escribas y los hombres de sabiduría se reunían a recopilar las historias sagradas. Entre ellas, la vida de Eliseo ocupaba un lugar especial, no solo por la magnitud de sus milagros, sino por la profundidad de su carácter, por la claridad de su llamado y por la constancia de su obediencia. Mientras otros profetas hablaban de juicio, Eliseo supo hablar también de misericordia. Mientras algunos eran temidos, él fue buscado. Su presencia no inspiraba terror, sino confianza. Era el rostro de un Dios que no solo corrige, sino que también restaura. A través de su caminar humilde, Dios mostró que está presente no solo en el fuego y el trueno, sino también en el susurro de cada día. El legado de Eliseo fue distinto. No fundó escuelas, pero fue maestro. No alzó ejércitos, pero venció batallas. No escribió pergaminos, pero su historia quedó grabada en los corazones. Su vida fue una parábola viviente. A cada paso, una lección. A cada palabra, una advertencia. A cada acto, una revelación del carácter divino. Con él aprendimos que los milagros no son espectáculo, sino herramientas de compasión. Que el poder no es para engrandecerse, sino para servir. Que la voz de Dios no depende del lugar, sino de la disposición del corazón. Y que los verdaderos siervos no buscan fama ni recompensa, solo la fidelidad diaria. En los campos de Israel, los ancianos aún contaban cómo un día un profeta hizo flotar un hacha en el río, como si el agua recordara quién tenía la autoridad sobre ella. Cómo un niño fue devuelto a su madre, simplemente porque un hombre creyó. Cómo los enemigos se rindieron, no ante la espada, sino ante la sabiduría guiada por el cielo. En los pueblos, cuando alguien necesitaba ánimo, se decía, recuerda a Eliseo, el que no negó al pobre, el que oyó al desesperado, el que respondió con fe. Y esa memoria no solo daba consuelo, también daba dirección. A través de los siglos, la figura de Eliseo se mantuvo como símbolo de obediencia sin reservas. Su vida enseñó que la unción no es un trofeo, sino una carga sagrada, que el llamado no es un título, sino una responsabilidad, y que Dios escoge a quienes se entregan por completo, sin reservas, sin condiciones, sin buscar su propia gloria. Para nosotros hoy, Eliseo sigue siendo ejemplo. En un mundo que busca grandeza, él nos recuerda que la verdadera grandeza está en servir. En una sociedad que valora lo visible,
Él nos enseña que el poder de Dios se manifiesta muchas veces en lo invisible. En tiempos de duda, su historia nos llama a creer, a actuar, a confiar. Así concluye la historia de Eliseo, el hombre que heredó el manto de Elías, pero caminó con su propia fe. El profeta que no necesitó truenos ni relámpagos para demostrar el poder de Dios. El siervo fiel que se convirtió en canal de milagros, restauración y juicio. El mensajero que no solo habló con palabras, sino con una vida completamente entregada. Que su ejemplo siga encendiendo llamas de obediencia en los corazones dispuestos. Que su historia no sea solo leída, sino vivida. Y que como él, aprendamos que no hay mayor honor que ser llamados por Dios y responder, aquí estoy. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti busca más. Suscríbete, comenta y comparte. Porque los enigmas de la fe no se entienden solo, se descubren juntos.